Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de la nivelación de matemática de la Universidad Católica del Norte. El objetivo de este video es resolver problemas que involucren propiedades de los ángulos y los lados de un triángulo. Aplicaremos además el teorema de Pitágoras, que afirma que, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Utilizando este teorema, podemos encontrar, por ejemplo, la altura de un árbol conociendo la medida de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del árbol al extremo de la sombra. A continuación, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. El triángulo AEC es rectángulo isósceles con base AE y el triángulo BEC es isósceles de base BE. Además, el ángulo CBE es igual a 55 grados. Debemos determinar cuál es el valor del ángulo X. ¿Cómo lo hacemos? Primero, notemos que el triángulo formado por los puntos BEC es isósceles y además el ángulo CBE mide 55 grados. Luego, el ángulo BEC también mide 55 grados. Así, el ángulo ECB mide 70 grados, que corresponde a lo que hace falta para completar los 180 grados que suman los ángulos internos del triángulo. Por otro lado, el ángulo ECA mide 90 grados, pues recuerda que el triángulo AEC es rectángulo isósceles con base AE. Así, la suma de los ángulos ECB y BCA es igual a 90 grados y entonces el ángulo BCA mide 20 grados. Por último, observemos que el triángulo AEC es isósceles. Luego, los ángulos EAC y CEA miden 45 grados. Por tanto, usando la suma de los ángulos internos del triángulo, el ángulo X es igual a 115 grados. Ejemplo 2. En el rectángulo ABCD, la medida del lado BC es igual a 7 centímetros y la medida de la diagonal AC es igual a 25 centímetros. Nos preguntamos, ¿cuál es el perímetro del rectángulo ABCD? Para encontrar el perímetro del rectángulo, debemos conocer la medida del lado AB. ¿Cómo lo encontramos? Usaremos el teorema de Pitágoras, pues tengamos en cuenta que el triángulo ABC es rectángulo en B. Como la medida del lado BC es igual a 7 centímetros y la medida del lado AC es igual a 25 centímetros, tenemos que 25 al cuadrado es igual a la medida del lado AB al cuadrado más 7 al cuadrado. Resolviendo, obtenemos que la medida del lado AB es igual a 24. Como ya sabemos cuánto mide el lado AB, podemos encontrar cuál es el valor del perímetro del rectángulo. Así, sumamos las medidas de todos sus lados, 24 más 24 más 7 más 7. Por tanto, el perímetro del rectángulo ABCD es igual a 62 centímetros. Hemos finalizado esta cápsula y te invitamos a revisar el siguiente video.